A pocos días para la cita electoral del 28 de mayo en la de Burgos Televisión, la 9, vamos a hacer una ronda de candidatos a la alcaldía. Estas entrevistas en las que conoceremos con más detalle qué presentan estos candidatos en sus programas electorales. Van a pasar por aquí 9 de los partidos que se presentan a estas elecciones y el primero de ellos es Juanjo García, el candidato de Tercera Edad en Acción. ¿Qué tal? Bien, todo bien, buenas tardes. Encantado de tenerte aquí con nosotros para conocer un partido que es un poco desconocido para ahora mismo los burgaleses. ¿Qué podemos esperar de Tercera Edad en Acción? Es un partido nuevo, podemos esperar muchas cosas de un partido nuevo, sobre todo porque no ha cometido errores hasta la fecha y viene con ilusión, cargado de ideas y cargado de confianza en la ciudadanía. Es un partido que, aunque su nombre sea Tres Edad en Acción, nosotros lo llamamos Tres Edades en Acción porque es un partido abierto a todos los ciudadanos, la edad que tengan, y es un partido nacional, más que nada sería un movimiento político con estructura de partido, porque nosotros somos contrarios a esa estructura global del país de partitocracia, de que los partidos estén en todos los sitios, entonces nos oponemos a ello y bueno, ahora te lo iré desglosando en esta entrevista a la que tan amablemente nos habéis invitado. Muy bien. Para una persona como tú, que ha estado tan vinculada a la cultura y que seguramente sigue vinculada a la cultura, ¿qué ha hecho que des ese paso adelante y cambies la cultura por la política? Bueno, yo desde la cultura siempre he estado inmerso en la política, porque la cultura es prácticamente la política. Cuando hablamos de otros países, cuando hablamos de relaciones internacionales, siempre está la cultura por en medio. La cultura mueve el mundo y la cultura está siempre presente en todas las secciones políticas, porque la cultura está muy ligada a la libertad y a la economía. Entonces yo descubrí que hasta que me propusieron entrar en este partido y ser el candidato a la alcaldía, llevaba muchos años pues siendo una especie de disidente, no de disidente, sino aportando ideas y no se nos hacía caso. Al ciudadano no se le hace caso más que unos meses antes de las elecciones, por desgracia, y luego se le olvida olímpicamente durante 4 años. Y este sistema de alternancia no se ha conseguido romper porque los partidos que intentan romperlo vuelven a caer en la misma cadena. Y entonces dije, bueno, la única fórmula para aportar mi conocimiento, mis viajes, mi experiencia, mi edad ya con vida rural y vida urbana, pues la única fórmula era entrar dentro. Además, considero que al ciudadano no se le informa debidamente de cómo funcionan los estamentos de poder por dentro y así se le maneja quizás demasiado. No sé cómo ves Burgos en la actualidad. ¿Qué debería cambiar? En Burgos hay que cambiar muchas cosas, muchísimas cosas. Hasta ahora se nos considera a los ciudadanos como súbditos del intento de hablar de política, perdón, de turismo, de cultura, de economía, pero de economía solo para unos pocos, porque sufren autónomos, sufren jóvenes, no sufren, ya han decidido irse y esto es gravísimo. Y las políticas que se hacen de retención son, para mí, por lo que veo, son solo de boquilla. Son solo intentos de aportar ideas sin tener la seguridad de que se va a plasmar. El embrollo burocrático en el que está envuelta la juventud, el abismo entre lo que cuestan las cosas y lo que la juventud percibe, hace que el túnel sea no oscuro, sea bloqueado. Como el de la bateadora del tren directo, pues así está el túnel de los jóvenes. Entonces se tienen que ir. ¿Qué castigo para los burgaleses? Hemos educado a nuestros jóvenes y posiblemente no veamos a nuestros nietos aquí con nosotros. Es gravísimo y hay que actuar. ¿Más problemas de la ciudad? Bueno, te iré contando a medida que me preguntes sobre otros temas, pero evidentemente el entorno regional y nacional nos está abandonando porque nuestra situación privilegiada siempre les ha asustado. En Castilla les ha asustado siempre nuestro potencial, el potencial que sabemos que tenemos, del que todo el mundo habla, pero en el que nadie incide, potencial de orígenes, potencial de producción, potencial de gastronomía, siempre hablan pero no actúan. ¿Por qué? Porque se reparten una especie de puestos privilegiados
Y eso tenemos los burgaleses que repartirlo mejor. Como candidato, ¿cómo te sientes al ser referente en un partido de cara a las elecciones, la posibilidad de llegar a la alcaldía? ¿Cómo me siento? Pues con muchísima fuerza. Imagínate, cuando tú tienes 60 años, has recorrido todo el mundo, hablas idiomas, te has quejado constantemente de la mediocridad, igual que la gente está harta de esa mediocridad política, y tú te sientes capaz, tienes ideas que no puedes hacer, pero que no puedes hacer cuando estás fuera, pero que las vas a hacer cuando estás dentro. Yo recuerdo que desde fuera no eres nadie, desde dentro eres un altavoz de la ciudadanía y eres alguien que va a transmitir a tus compañeros con ilusión, con colaboración, aportando, pero vas a transmitir la inquietud de la gente y vas a defender a la gente como nadie. Lo que siento es una gran responsabilidad y un reto maravilloso, porque sé que podemos. Y lo hemos intentado. Vamos a terminar esta campaña con una ilusión tremenda y conscientes de que todo el mundo, por lo menos, haya conocido la opción que tiene de que con el voto secreto puede cambiar muchas cosas. Cuéntanos un poco también sobre las personas que te acompañan en esta lista para las elecciones. ¿Qué tipo de perfiles apoyan esta candidatura? Bueno, nosotros tenemos aquí hay en esta foto de este díptico que hemos pasado, que estamos ahora distribuyendo en toda la ciudad. En esta foto aparecen 15 de los 30 candidatos. Hay que pensar que en Burgos, para acceder a las elecciones, hay que presentar un equipo de 27 personas más 3 suplentes, que es prácticamente los mismos que en Barcelona. Y entonces tienes que seleccionar a gente verdaderamente competente, ilusionada, voluntaria. Es una cosa que destacaría de nuestro equipo, puesto que nuestro partido, ese partido del que hablaba antes, como ese Movimiento Nacional, no tiene una financiación, no tiene una ideología pura a la que se deba, sino que cada persona compone, es absolutamente transversal, cada persona puede tener su ideología, pero sobre todo nos hemos fijado en su trayectoria intachable, que sea gente éticamente los primeros, tenemos un código de ética en el partido brutal, y que sea gente que haya demostrado en toda su vida laboral su valía y que tenga esa experiencia y ganas de aportarla a la sociedad. Calculamos que podemos ser muchos los que entremos como concejales y por eso nos hemos fijado mucho en las primeras personas de la lista. Hablas de muchos, ¿en cuánto cuantificáis ese número de concejales? El máximo que podamos, naturalmente. El máximo 27. Los burgaleses no juzgan. No, evidentemente no. Somos conscientes de que va a haber un reparto y confiamos también en personas de otros partidos, porque nosotros somos tan transversales que incluso en nuestro ideario nacional, que lo tengo aquí, hablamos de listas abiertas. ¿Cómo un partido que quiere listas abiertas va a negarse a que otras personas válidas de otros partidos estén? Sin ningún problema. Y yo, en esta trayectoria anterior por la que me preguntabas, sabes que he dialogado y charlado con prácticamente la totalidad de los que componen el ayuntamiento y con todos me llevo fenomenal. Entonces, Tercera Edad en Acción estaría abierta a la posibilidad de que haya pactos para alcaldía. Sí, pero no haremos pactos salvo por medidas concretas que apoyemos, que interesen. Sí, evidentemente nosotros estamos contra el despilfarro y queremos hacer proyectos no gigantes que se plantean a la ciudadanía tan grandes que luego lleva años hacerlos. Ahora mismo estamos sufriendo, fíjate, no tenemos un proyecto sobre el río, tenemos un proyecto pero no tenemos ninguna realidad. O sea, estamos años hablando de una cosa que se va a hacer. No tenemos tenemos proyecto del castillo, pero no tenemos realidades del castillo. Y lo tenemos medio abandonado. ¿Por qué? Porque acometemos cosas cuyo simplemente planificación, cuyo primer plan ya lleva un dineral y luego no se atiende a problemas que van a suscitarse. Yo he oído ahora en los planes del PP, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, una ciudad de la cultura. Pero si Burgos ya es una ciudad de la cultura, ¿para qué vamos a crear una ciudad de la cultura como si fuésemos Santiago, que quitas la catedral y el camino
y evidentemente haría falta, con todo el turismo internacional que tiene, un centro, pero ya hemos visto en qué ha acabado, en un despilfarro brutal y no lo pueden utilizar. Entonces aquí nos está pasando lo mismo. Tenemos unos proyectos que no saben hacerse por fases, para que sean realidad desde el principio. Vamos a hablar de proyectos. No sé si has comentado que no había un gran proyecto, pero no sé si hay alguna propuesta estrella, la que primero quizás harías si llegas a la alcaldía. Bueno, lo primero, si llegamos a la alcaldía, lo primero va a ser suprimir el impuesto municipal de plusvalía. Es un impuesto injusto que afecta a muchas personas, que está afectando y ha afectado. Es un impuesto que ya se ha calificado como retrógrado, porque nos están acostumbrando a pagar varias veces por lo mismo, y no debe ser así. Entonces ese impuesto lo derrocaríamos. La estructura tributaria del Ayuntamiento de Burgos está perfecta, la hemos estudiado detenidamente y está muy bien, excepto este impuesto, y en otros se puede hacer una bonificación porque tenemos que apoyar muchísimo a los autónomos, a los comerciantes, pero no con repartos. O sea, nosotros no somos partidarios de ese reparto, a veces, permíteme la expresión, comunista, de repartir el dinero. ¿Por qué vamos a repartir dinero que hemos cobrado indebidamente muchas veces? ¿No será mejor que las personas no tengan que pagar tanto para que no tengamos que repartirlo? Porque ¿acaso nos sobra? Pues parece que sí. Entonces esa medida es para nosotros fundamental. Repito, eliminar el impuesto de plusvalía de los terrenos y de las transmisiones, que muchas veces se produce por una simple herencia. Y eso es durísimo para las personas, porque nuestros padres han trabajado mucho. Tenemos también un proyecto, hacer crecer a Burgos con casas, con jardines. O sea, esta ciudad ha sido siempre una especie de adosados y torres. Luego se producen terremotos y nos llevamos las manos a la cabeza. Lo que ha pasado en Turquía, en sitios que no eran susceptibles de sufrir un terremoto, no se sabía que podría llegar hasta allí. Entonces, nosotros somos partidarios de, primero, fomentar la conversión de locales, de personas que los han utilizado como su ahorro, fomentar que se conviertan en viviendas para no tener que hacer construcción en torres que nos abocan a vivir en colmenas y a sufrir ruidos que no queremos. Más medidas, pues, por ejemplo, el parque tecnológico. El parque tecnológico es que hemos vuelto a asistir hace pocas semanas, al espectáculo que nos da la Junta diciendo que lo van a reiniciar. Y llevamos así media vida. Hay muchas personas a las que se les expropió la tierra para ello y que han sufrido, pero familias que han sufrido eso y lo tenemos ahí mirando. Es de una injusticia total. Y además ese parque tecnológico nos permitiría fomentar lo que todos los empresarios están pidiendo a gritos: el hidrógeno, nuevas tecnologías, el desarrollo de la inteligencia artificial en buen plan, ojo con la inteligencia artificial, pero bien desarrollada, nos va a permitir podríamos ser un centro de movilidad, de fabricación de movilidad a nivel internacional, casi fijo, y ese desarrollo del parque tecnológico incidiría en un montón de puestos de trabajo. Y aquí, de verdad, no se está haciendo nada en ese sentido. ¿Cómo nos condenan a pasar por Castañares? Castañares es un núcleo urbano, pertenece a la ciudad de Burgos, pero ¿cómo tenemos esa estrechez? Bueno, no digamos ya los planes que acabamos de oír todos de peatonalización de la calle Vitoria, cuando todos sabemos que hay 3 carriles que se colapsan prácticamente cada día varias veces. Son cosas que no nos caben en la cabeza. Y en cuanto a más cosas de infraestructuras, por supuesto, el tren directo, primero para mercancías como urgente. Apoyamos, como no, el eje atlántico, en el que parece mentira, pero era la preocupación de esta ciudad durante 20 años y de repente era como que se estaba esfumando. Pero bueno, yo supongo que esto se va a reconducir porque es lógico. Pero el toreo al que hemos visto que nos someten los partidos nacionales a Burgos, pues ese toreo es intolerable. Has hablado sobre todo de infraestructuras, has hablado también de cultura, has hablado de economía. ¿Son esos tus 3 pilares en la candidatura? ¿Hay alguno más? Por supuesto, hay uno más muy importante, es enfocar la vida de los ancianos. Mira, todos tenemos un niño dentro, todos, tus padres también,
Siempre dices, a veces pareces un niño, le dices a tu padre. Todos contenemos un niño, pero lo que verdaderamente contenemos es un anciano, que tarde o temprano, sin darnos cuenta, va a surgir. Necesitamos cotas cero, necesitamos accesos, necesitamos residencias, necesitamos un hospital con un acceso mejor. Tenemos que pensar no solo en las residencias, tenemos que pensar en todas esas personas que por culpa de este envejecimiento de esta sociedad en donde vivimos, que no se va a poder evitar porque viene así, o sea, es una realidad, esto es como la desertización, pero entonces hay que poner medidas. Toda esa gente vive sola. Estas personas necesitan una atención y tenemos que enfocar más voluntariado. Sí que se están haciendo medidas, pero esto tiene que ser todavía apostar mucho más por ello e invertir mucho más en ello. Lo mismo que la brecha digital, porque muchas veces la soledad, los jóvenes muchas veces no tienen soledad porque se manejan en redes sociales, pero los mayores no tienen ese recurso. Por lo tanto, la brecha digital no es solo importante corregirla para el acceso a los servicios y para el desarrollo de la vida intelectual y comunicativa, pero sino también para eso, para evitar la soledad, para tener más información. El acceso a libros lo tenemos garantizado con las bibliotecas, pero el acceso a Internet muchas personas mayores no lo tienen y tenemos que incidir. Sí que se hacen esfuerzos, pero creemos que no lo suficiente, porque mucha gente abandona. Entonces hay que hacer no solo la atención de formar, sino la atención de ayudar. Formar y servir. Has comentado tren directo, parque tecnológico, corredor atlántico. ¿Qué otras infraestructuras te preocupan? Bueno, el transporte público creo que se lleva bien. No se lleva tan bien la inversión si pretendemos solamente comprar 2 autobuses de nueva tecnología de movilidad al año. Creo que ahí hay que apostar más. Muchas veces estamos atemorizando a las personas por sus coches y la gente no lo entiende, porque todos somos un peatón, pero muchos somos también conductores. Entonces, armonizar eso es importante. En las ciudades europeas lo van consiguiendo y aquí se hacen esfuerzos. ¿Pero qué se está haciendo? Muchas veces en detrimento de las plazas de aparcamiento, eso no lo entendemos. Cuando tú vas a Europa, al lado de cada estación hay un montón de bicis aparcadas, pero en las entradas a las ciudades también hay parkings llenos de coches y aquí tenemos parcelas dotacionales que no las hemos sabido distribuir y eso creo que es importante como infraestructura de la ciudad. Después, en estas peatonalizaciones que todos hemos apoyado en el centro, muchas veces no se ha pensado en no en su capacidad de ser atravesadas por los coches, sino en su opción fundamental en las ciudades europeas de ser dirigidas por un anillo. Aquí nunca se ha hecho el anillo. O sea, en esta ciudad incluso se ha cortado el anillo peatonalizando, como pasó cuando el Museo de la Evolución. Entonces, esto no debe ser así y hay que incidir. Hay que apostar por pasos subterráneos, o sea, cerrar el Museo de la Evolución sin un paso subterráneo, porque si lo hubiésemos hecho, ahora sí que podríamos hacer perfectamente lo de la calle Vitoria, si hubiesen pensado antes. No sé si te parece bien que pasemos al tema cultural, que seguramente sea uno de los que más nos puedes enseñar. ¿Cómo ves la capitalidad europea de la cultura de 2031? ¿Crees que Burgos puede tener opciones y qué se puede hacer en estos 4 años? Porque realmente quien salga regidor va a ser quien esté al frente de la candidatura cuando sea o no elegida. Tarde o temprano, porque nosotros, no olvidemos, somos capital cultural de Europa desde finales del siglo IX, cuando Porcelos y los romanos antes fundaron esta ciudad. Pero tarde o temprano lo vamos a ser con este reconocimiento honorífico anual que hace Europa para un montón de ciudades. En el año 2016 Burgos lo pudo ser, pero compitió con ciudades que eran de otra división, como es San Sebastián. Por eso no lo conseguimos. Yo ahí participé, habíamos creado un museo, seguimos en ello. Recuerdo además que contesté al jurado que vino, había un señor que era austriaco de presidente del jurado, hizo una pregunta a todo Burgos, que estábamos, toda la representación cultural de Burgos, y yo me atreví a contestarle en inglés.
y luego me dirigí a él y él prácticamente me reconoció que Burgos se lo merecía, pero que no estaba en el lugar. Ahora parece que podemos estarlo y tarde o temprano lo vamos a conseguir, pero por inercia, o sea, es casi como una perogrullada. Lo que sí que podemos hacer es a la vez ilusionarnos para que sirva precisamente para darnos más a conocer, porque la gente cuando viene a Burgos se sorprende absolutamente de lo que encuentra en Burgos. Yo recuerdo cuando montamos nuestro primer museo, el del libro, luego hemos montado el del Cid y el de Voynich, vienen muchísimos extranjeros, bueno, por cierto, alucinan de que ni estemos señalizados, pero bueno, estamos marginados. De hecho, me produce hilaridad que, por ejemplo, el PSOE se haya negado a hacer un museo del Cid, que lo proyectó el PP, ahora el PP lo vuelve a retomar y no se dan cuenta que ya existe uno al que le han dado la espalda desde el propio ayuntamiento. En fin, es como reírse de los burgaleses, y que ahora vengan a reivindicar la figura del Cid. La figura del Cid está reivindicadísima y conocidísima, y evidentemente hay que seguir siempre añadiendo. Esto es como el amor que hay que alimentar cada día, pues la figura del Cid hay que alimentarla cada día. El ser cuna del castellano, el término cuna a mí nunca me ha gustado, porque es muy bonito poéticamente, pero no existe una cuna de la lengua. Nosotros sí que estamos en la zona, digamos, gigante de varias provincias donde se desarrolla el primer castellano, y tenemos la suerte de que además tenemos las primeras palabras escritas en unos documentos que reprodujimos en su día. A nosotros además nos han marginado en el asunto del castellano, a nuestra editorial, que se llama Siloé, y se ha marginado absurdamente, porque no solo hicimos el cartulario, sino que lo restauramos en el Archivo Histórico Nacional, pagamos su restauración, y tenemos que reivindicarlo los burgaleses. Ahí tenemos en nuestro programa, y sí que me gustaría revelárselo a los burgaleses, un proyecto para transformar absolutamente, no se va a hacer, o sea, no lo van a hacer los que están ahora, transformar el Instituto de la Lengua. El Instituto de la Lengua es un ente creado entre todas las provincias de Castilla y León. Sería como la única institución castellano-leonesa, que no es tal, porque Castilla y León, la Junta, casi no lo potencia lo suficiente, porque tiene miedo de que Burgos se vea beneficiado respecto a otras provincias que tienen también desarrollado la enseñanza del español, del castellano. Entonces, los burgaleses tenemos que asumir que debemos ser nosotros los que vendamos Burgos como cuna de la lengua. No lo van a hacer nunca los de fuera. Y esto es importante, y lo reconocen los de fuera, no es ir contra la Junta ni Valladolid. Esta ciudad tiene que asumir su propia tarea, y lo que no puede consentir es que el mejor edificio cultural, un edificio precioso con un jardín, el palacio que utilizó Franco, el Palacio de la Isla, haya sido cedido por 50 años a un ente que no es puramente burgalés. Pero esto es una cosa que incidiremos y que vamos a trabajar muy duro, estemos o no estemos en cultura del ayuntamiento, tengamos esa concejalía o no, pero nos parece fundamental para el desarrollo cultural de Burgos. Está muy bien planteado el Museo de la Evolución, y la ciudad tiene un potencial tremendo gastronómico, también muy bien desarrollado. Por supuesto, el proyecto de Castillo y el proyecto de Río lo apoyamos. Deberíamos haberlo hecho, como he dicho antes, en fases, para que ya fuese, por ejemplo, en el Cidiano de este año, que ya se pudiese utilizar una parte, mucho mejor que algo tan provisional. En fin, Burgos tiene un potencial tremendo, y lo que no tiene es un plan de ejecución perfecto, aunando a todos. Porque aquí, en cuanto alguien sale con algo, si no es mía la idea, no lo apoyo. Eso es absolutamente un error. Vale, pues no sé si se nos acaba casi ya el tiempo. Juanjo, no sé si quieres dirigirte a los burgaleses, puedes pedirles el voto, puedes comentarles alguna de tus inquietudes para que apoyen a Tercera Edad en Acción. Pues hombre, yo me dirigiría evidentemente a toda la población de Burgos para que piensen que solo ahora pueden hacer cambios, solo ahora pueden utilizar su arma secreta e incruenta, que es el voto, para intentar cambiar esa estructura a veces caciquil que hemos visto en esta ciudad de imposición,
y no solo cambiar la economía, que es tan importante, y la cultura, sino cambiar a esta ciudad convirtiéndola en una ciudad alegre, porque yo en los últimos años la he visto triste. Y esta es una opción que tenemos en estas elecciones. Por supuesto, votándonos a nosotros, 3 edades en acción, que somos todas las edades en acción, un equipo humano bestial, con ilusión, independiente y muy valioso. Muchas gracias, Juanjo. Pronto nos volveremos a ver por aquí, seguro. Espero que sea así. Muchas gracias a vosotros.